se puede aprender. A ver, vamos a ver. Quiero meter acá. A ver, acá. Ya. Entonces vamos a empezar. Hoy día hay varios temas que ver. Ya vamos a ir directamente al curso. Ya, acá está. Ujú. Ujú, ujú. Ya. A ver, antes de empezar esto, les voy a más o menos explicar unas cosas para que tengamos en cuenta, que quizás no le enfocamos así durante el curso, ¿no? A ver, para que un grupo pequeño es mucho mejor. Trata de tomar atención porque quizás esta son de las pocas veces que yo menciono estas cosas, ¿no? ¿Cuándo realmente pedir pruebas de laboratorio en general, ¿no? Como ya les había dicho antes, ¿no? Cuando divides el plan diagnóstico en cuatro puntos, ¿no? En anamnesis, ¿no? Y en todo caso, antecedentes, examen físico, am, laboratorios, ¿no? Y en este caso, el tratamiento. ¿Ya? En este punto de acá, tú no pides laboratorios tú lo solicitas, pero es posible que el paciente te traiga la información. Entonces, ¿no? Tú recibes información del laboratorio, ¿no? Decís, mire doctor, en la consulta me tomaron esta prueba de Gram, ¿no? En la consulta me tomaron este cultivo de orina. O me están investigando todo y me han hecho un filo array y ha salido negativo. Entonces te trae el resultado, ¿no?
Ahí el laboratorio es como un antecedente previo a la evaluación que tú vas a realizar de primera intención. En el momento del examen físico es bien difícil decir que te vas a valer del laboratorio, es estrictamente tu habilidad clínica para examinar y lógicamente eh, para poder sacar la información. Pero esta parte de acá para el laboratorio es sumamente importante porque ya has realizado esto y esto, y aquí es donde tú te planteas el plan de trabajo. Y en el plan de trabajo está incluido realizar laboratorio, realizar imágenes, algunas pruebas especiales, ¿no? Probablemente evaluaciones por otras especialidades. Y esto va a ser el soporte para poder sustentar, como le dije, los hallazgos de las anamnesis antecedentes y los hallazgos de examen físico. Entonces tú sales con una primera hipótesis, una segunda hipótesis, y para sustentar ya la tercera hipótesis, ¿no? Que supuestamente sería aparentemente la definitiva, previamente al tercer paso, organiza un plan de trabajo. Dentro del plan de trabajo, ¿no? Como les dije, están las pruebas de extensión del examen físico, ¿no? Están las pruebas perdón, bioquímicas, ¿no? Ahí está incluido la urea, creatinina, glucosa, ¿no? Electrolitos. La prueba de hematología, en la cual está incluido hemograma, está incluido pruebas de coagulación, perfil de coagulación, ¿no? Tiempos de coagulación, conteo de plaquetas, ¿no? Láminas periféricas hecho por hematólogos. Y también serologías, ¿no? En las serologías, importante, o en las pruebas inmunológicas, serológicas, importante la PCR, la velocidad de sedimentación, las pruebas de anticuerpos contra determinados agentes infecciosos. Y en las inmunológicas, pruebas como ANA, ANCA, famoso perfil ENA para ver pruebas de autoinmunidad, ¿no? Entonces, y ya lo que nos compete a nosotros, microbiología, biología molecular y actualmente lo que viene a ser secuenciamiento, que esto sonaba muy lejano cuando yo era alumno y casi imposible y actualmente ya se hace. Entonces, aquí es donde tú organizas el plan de trabajo y tú propones tu plan de trabajo, ¿no? Nosotros, si se dan cuenta, vamos a hacer una cosa muy pequeña, esto nada más. Bueno, pequeña entre comillas, porque hay un montón de pruebas, pero con la idea de poder sustentar nuestra hipótesis del diagnóstico de enfermedades infecciosas. Muchas veces les es bien tedioso para los estudiantes de medicina, para los residentes, para los mismos médicos ya viejos, poder sustentar y decir, doctor, ¿y por qué no le pidió el cultivo cuando entró a sala? Dice, bueno, sí, esa es la clásica del traumatólogo, ¿no? Me olvidé. Pero el paciente ya no va a volver a entrar a la sala a sacar una muestra de hueso, o ya no va a volver a entrar a la sala para sacar la muestra de la pus que había dentro de la articulación. Perdimos esa oportunidad. Pero si tú sospechas que el paciente clínicamente, te digo, tiene sintomatología de artritis séptica, entonces, por favor, señor traumatólogo, ingrese a limpiar y obtener muestra. ¿Por qué solamente limpias y te olvidaste de la muestra? Porque después cuando quiere, el importantísimo se hace porque dice, bueno, doctor, ya está limpio, limpio, le he hecho lo mejor, le he pasado 20 porque usan 10 litros de cloruro en una articulación de rodilla para limpiarla cuando es antiséptica, 10 litros. Meten, sacan, con la idea de limpiar lo mejor posible, y eso es su labor, y está muy bien, pero también deberían de tomar cultivos. En todos los pacientes que van a entrar a antiséptica, a veces se olvidan, no lo hacen. Abscesos hepáticos también los cirujanos a veces no lo hacen. Pero es importantísimo la toma de la muestra para poder decidir. Y actualmente, ya no solamente para microbiología, ¿no? Sino para biología molecular. Hay ya pruebas, como les había mencionado en las clases anteriores, de biología molecular. Entonces, en este caso, que se pueden utilizar, ¿no? Y que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Ok, entonces, entendamos.
que las pruebas de laboratorio son muy importantes para todos ustedes, para todos nosotros, mucho para el paciente también, lógicamente, ¿no? He entendido hasta ahí, todo está. Entonces, ese es el meollo del asunto de solicitar una prueba de laboratorio, ¿no? Sustentar la hipótesis uno y 2, ¿no? Para poder sustentarla y decidir, cuando ya interpretes los resultados del laboratorio, cuando tú interpretes los resultados del laboratorio disculpen, cuando interpretes los resultados del laboratorio, es importante tener todas las herramientas, porque de qué vale que yo tenga un hemograma, el paciente tiene fiebre, un absceso hepático, sé que tiene el absceso, está con fiebre, está infectado, gran leucocitosis con desviación izquierda, 10% de bastante, 20.000 leucocitos, y yo sé que le han drenado el absceso y cuando quiero ver sus resultados, todo, no hay ni un cultivo. Y eso me pasó miles de veces. Eso es generar cultura en los colegas que son los cirujanos o en los mismos clínicos cuando ven un absceso y van a pulsar una lesión, puedan tomarle cultivos. Al menos cultivos. En el tercer mundo, los cultivos o la microbiología todavía es útil, pero en primer mundo, la biología molecular. Existen pruebas de biología molecular para articulaciones, para líquido cefalorraquídeo, para neumonías, estilo pruebas de biología molecular para sangre, ¿no? Entonces, ah, es importantísimo la biología molecular, ¿no? En este mundo actual. En Perú, por ejemplo, ya todas las clínicas, muchos hospitales también, este mes o el mes que viene va a haber una donación, porque son caros, una máquina de fila array para el Hospital Cayetano Heredia. La ONG Sos de Salud va a donar esa máquina y nos va a dar para poder tener una máquina de fila array. Solamente tenemos que comprar los cartuchos de las pruebas. Y acá en Perú hay 5 pruebas. Hay pruebas para meningitis, hay pruebas para bacteremia, hay pruebas para hisopado faringio, hay pruebas para neumonía y hay pruebas para problemas digestivos. O sea, para hacer PCR de las heces. Recientemente dicen que este año van a traer prueba de articulación, ¿no? En otros países hay pruebas, por ejemplo, para personas que vienen de zona tropical donde hay dengue, ¿no? Para ver todas las arbovirosis, ¿no? Y así. Hay pruebas para ITS también, ¿no? No por FILARRAY, sino por otra plataforma, para ITS, o sea, para pruebas como gonorrea, clamidia. Te toma 10 gérmenes de ITS en orina, en secreción vaginal y en secreción anal. ¿No? Tomas una muestra, lo pones en la máquina, más que te la corre y en el lapso de 3 4 horas ya está listo la prueba. Y te puede decir qué germen podría ser. Si es que tu sospecha clínica en el paso uno paso 2 es sustentable, pides esa prueba. Ahí es donde es importante una prueba de laboratorio. La prueba de laboratorio aislada no tiene vida, porque si yo, por ejemplo, a una persona que sé que tiene mucha actividad sexual, pero no tiene sintomatología, le pido una prueba, por ejemplo, de secreción vaginal o le pido una prueba de orina, puede salir positivo a clamidia, que es un germen que puede estar, digamos, subaguda o crónicamente. Pero no quiere decir que tenga la clínica de tal cosa, si nunca tuvo sintomatología. ¿Me entienden? Puede estar ahí colonizando y no en ese momento provocar la enfermedad. Muchas veces tenemos que interpretar muy bien o saber en qué momento pedirlo. O sea, tiene que haber correlación clínica con el laboratorio. Si no hay la correlación clínica con el laboratorio, esa prueba de laboratorio muchas veces se convierte en un distractor. O como decimos en medicina, en un incidente. Le llamamos, hay gente que le llama a estas cosas un incidentaloma. ¿Ya? Entonces, microbiología, que es lo que hay en todos los países generalmente, biología molecular. Y hay otras pruebas importantes en laboratorio de enfermedades infecciosas que son el peso por espectroscopía de masas, ¿no? Espectroscopía de masas. Esa máquina o ese método se llama Maldito, que ahorita digamos que está que da la hora, ¿no? Uy, caramba, ¿qué pasó? O sea, aquí está. A ver, ya. Entonces, disculpen. Ya. Malditov. El Malditov no es crecimiento bacteriano, no es biología molecular.
El Malditov es, como le dije, el peso, pesar la bacteria y se mide en kilodaltons. ¿Se acuerdan de eso? En física, ¿ya? Es un tipo de medida de peso por método de espectroscopía de masa. Entonces, en una base de datos existe el peso de miles de microorganismos, bueno, miles, no millones de microorganismos, ¿ya? La gente se dedicaba a hacer eso de buena hora, ¿no? Pero todos los microorganismos cuando son estudiados y cuando son descubiertos, les establecen un rango de peso, ¿no? Un rango de peso y dicen, esta que la han pesado por la espectroscopía de masa pesa tantos kilodalton, este es una E. coli, este es una Klebsiella, este está, ¿no? Entonces, en función a eso, determinan qué tipo de germen. Este solamente sirve para identificación. Este sirve para identificación, pero también puede detectarte genes de resistencia. Y este de acá te sirve para identificación, eh, antibiograma y resistencia, ¿no? Te ayuda mucho. Tiene mucho más performance, sí, pero demora mucho el tiempo. Los que son muy rápidos son biología molecular y el Malditov. Ayuda bastante. Pero el Malditov tiene un problema, que solamente te identifica. No te dice resistencia, no te dice antibiograma, no te dice más que qué cosa es. Y un método actual que es el secuenciamiento. El secuenciamiento. Ustedes se acuerdan en biología molecular con nuestro querido Paul Marcos, que todos nosotros tenemos una codificación con el 16 RNA, ¿no? Que es un segmento, ¿no? El RNA es como una especie de memoria de nosotros, ¿no? O identificación de nosotros. Entonces, en las bacterias, en nosotros es 30 y 50, ¿no? ¿Se acuerdan? 30 y 50. En las bacterias es 16 RNA. Y este de acá, cada uno tiene uno diferente. Por medio del 16 RNA, secuenciando ese fragmento, podemos determinar qué bacteria es. E incluso también algunos genes de resistencia. Entonces te sirve para identificación y para resistencia. Cuando hablamos de microbiología o cultivos, no hablamos tanto de identificación estrictamente, ahí me equivoqué, hablamos de aislamiento. Sí, he aislado. ¿No? ¿Por qué? Porque lo he hecho crecer y luego lo he identificado y por método de bioquímica he dicho esta bacteria. He aislado tal germen, ¿no? Mientras que en biología molecular, en espectroscopía de masa y en secuenciamiento hablamos de identificación. Identificación, ¿no? He identificado tal germen, ¿no? He logrado identificar tal germen, ¿no? Detecté tal cosa. ¿Ok? Estas pruebas son pruebas directas. ¿Por qué se llaman pruebas directas? Porque estoy directamente identificando por estos métodos a quién, a la bacteria, al agente infeccioso. En el caso de secuenciamiento, yo puedo identificar incluso otros gérmenes como también hongos, también se puede identificar. Todas aquellas que tengan 16 RNA, ¿no? Pero básicamente son bacterias. Biología molecular también se puede emplear para hongos, también se puede emplear para, por ejemplo, no solamente bacterias, para hongos, para virus, micobacterias, ¿no? Eso es una gran ventaja, eso, ¿no? Al igual que el Malditov también pudiera hacerlo si es que tuviéramos el peso sí, de todos estos gérmenes. Estos métodos actuales te ofrecen muchas cosas. Actualmente, ya no solamente, bueno, acá en Perú sí, ¿no? Utilizamos esto, sino hacemos la suma de los métodos más inteligencia artificial. A ver, ¿quién me puede decir cómo uso la inteligencia artificial? Ya, a ver, para amenizar esto. Porque les soy franco, esto yo no lo comento en la clase. No es que no lo encuentre relevante, muy sencillo es que el tiempo no da. Como usted ya ha llevado el curso, lo demás lo voy a correr, o sea, porque ya más fácil. ¿Quién me puede decir de ustedes ya para amenizar la mañana por qué motivo yo introduzco la inteligencia artificial acá? Yo no soy muy partidario de inteligencia artificial, pero sí lo utilizan. A ver, alguien, bueno, un montón. Eh, Hablen. disculpe, doctor, ¿está hablando de que la IA se puede utilizar en el tratamiento?
Ya, Eso se da pero ¿qué porque cosa hago yo ante el tratamiento? en el tratamiento se da los medicamentos en los cuales se puede Ya, pero ¿qué probar. cosa hago antes del tratamiento? Con esta información que me sale en microbiología, biología molecular, Malditov, secuenciamiento. Ah, ahí nos dan los resultados o el agente causal, en este Pero caso. ¿qué hace la IA ahí con esa información? Mm, Analizar en vez de que nosotros Exacto. La IA lo que está haciendo es interpretar, interpretar, ¿ves? lo Más interpreta, rápido. lo interpreta exacto, más rápido y te propone el tratamiento. Nosotros escribimos también un artículo sobre cómo en un caso tan particular, la IA, con todos los métodos unidos, porque hicimos uno así, con todos los métodos unidos en un caso, te puede arrojar la bacteria en 48 horas, lo que normalmente son 5 días. Ahora, ahí no es que hemos descubierto la pólvora, pero mi amigo metió IA con Machine Learning y sacó el dato así y tal y se le entregó al médico y el médico ya lo tenía en 2 días y y no era infectólogo, era un internista y dice, oye, ya, le hago caso nomás, ¿no? Para primer manejo y al día siguiente lo pone infectólogo para decir, sí, está bien, está mal, no, corrígelo acá, corrígelo allá, ¿no? O sea, no requerías un infectólogo de inicio solamente para corroborar si está bien o está mal, ¿no? Porque la IA no es perfecta, ¿no? Pero te da la rapidez del manejo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es la actualidad con respecto a el diagnóstico microbiológico. Entonces, para repasar, cualquier prueba de laboratorio tiene que sustentar el uno, el 2, ¿no? Porque acá está tu plan de trabajo, luego de analizar bien esto, acá está tu plan de trabajo. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que creo yo que tienen que entender, cuán importante es el laboratorio, ¿no? Entonces, si ustedes no hacen el uno y el 2 bien hecho, el plan de trabajo sale cualquier mamarracho y el laboratorio con interprete no está. Por ejemplo, ¿no? A veces pasa en los chicos, sí, yo creo que tiene, no sé, estoy planteando que el paciente puede tener un lupus, pero también podría ser un endocarditis, ¿no? Pero sí, tiene, para eso no parece, ¿no? Le pido su ANA, su ANCA, muy preocupado yo por las pruebas más caras, pero no le pedimos cultivos. Y después resulta que sí tuvo endocarditis cuando hace el ecocardio, ¿no? ¿Entienden? Perdimos un tiempo. Entonces, si ustedes hacen una propuesta diagnóstica, ¿no? Yo pienso esto, cuatro, cinco. Cada propuesta, cada diagnóstico tiene un plan de trabajo, ¿ya? Muchos de ellos van a coincidir quizás con el hemograma, el PCR. Pero si acá hay un diagnóstico propuesto que puede ser infeccioso, tiene un plan de trabajo infeccioso, ¿ya? Entonces, lo que le voy a decir también es arbitrario, no es 100%, pero que tienen que ir pensándolo, conforme pase el tiempo ustedes ya van a generar el olfato, ¿ya? Nadie te puede decir, mira, Kevin, ¿no? El punto de corte para decir que una enfermedad es crónica es una semana. El punto de corte son 2 semanas. A partir de 3 semanas es crónico y menos de 3 semanas es agudo o subagudo. Todo cuadro clínico de una semana es agudo. ¿Verdad que es bien arbitrario, ¿no? ¿Ya? No, no es tan así, tan estricto. Pero mucha gente habla, por ejemplo, la persistencia de diarreas se establece más de 14 días. Un cuadro de signos meningios que sea subagudo a crónico dice más de 7 días, ¿no? Un cuadro febril persistente, más de 7 días, ¿no? Entonces, no hay nada fijo, ¿no? Una pérdida de peso asociada a fiebre, por ejemplo, más de un mes, ¿no? Entonces, el punto es, sea de una forma u otra, un tiempo establecido, que yo a veces le pongo 2 semanas como cosa muy personal, ¿no? Establezco que es crónico, ¿no? Digo, este cuadro clínico no es de ahora, es bastante florido, pero está bien soterrado, ¿no? Ahí medio escondido, ¿no? Es posible que sea crónico. En ese escenario, yo digo, si es agudo, voy a ir hacia gérmenes agudos. ¿Quién? Los virus y las bacterias extracelulares, ¿no? Dirigida hacia esas bacterias extracelulares, ¿no?
¿Cuáles son las bacterias de crecimiento rápido? Las que te pueden matar, estafilococo, E. coli, streptos, ¿no? Klebsiella. Ellas son de crecimiento rápido. Mientras que las de crecimiento lento, como por ejemplo, ¿no? Que son las bacterias intracelulares. A ver, ¿cuál es el mejor ejemplo de bacteria intracelular? Darlene, el mejor ejemplo de bacteria intracelular. Gabriel, el mejor ejemplo de bacteria intracelular. ¿Podría ser el Mycobacterium? El micobacterio. Es el mejor ejemplo que tenemos en el Perú, sí. También la brucela, también algunos hablan de la sífilis, ¿no? Eh, el mejor ejemplo son los virus. Los virus son intracelulares. Algunos virus, la mayoría son agudos y otros son subagudos crónicos, como el VIH, que es crónico, ¿no? O con HTLV, por ejemplo, ¿no? Virus de hepatitis B, hepatitis C también son crónicos, ¿ok? Entonces, acá tenemos eso, ¿no? Extracelular e intracelular. Entonces, cuando yo establezco que es crónico, yo pensaría, más que todo, en bacterias intracelulares, en hongos o en algunos parásitos. ¿Me dejo entender? Hay parásitos que tienen fase aguda y fase crónica, pero si yo veo, pienso que pensaría en que la etiología estaría por ese rumbo, ¿no? Entonces, mi cuadro infeccioso puede tener evolución aguda y evolución crónica, ¿no? Y yo lo establezco así. Y en función a eso, yo puedo agarrar y pedir mis pruebas de laboratorio, ¿no? A veces me dicen, doctor, ¿pero por qué está pidiendo hongos? Y digo, bueno, el paciente tiene fiebre, pérdida de peso, y ese absceso que ves la pierna lo tiene 2 meses, le digo. Podría ser una bacteria así, pero si fuera un estafilococo ya estaría muerto hace más de mes y medio. Lo mata en una semana y media. Entonces, yo pensaría, no descarto que no sea, yo digo, todo es posible en esta vida, pero también tendría que ampliar mi pensamiento a gérmenes intracelulares, a hongos o parásitos. Y resulta que es así. O, por ejemplo, anocardiosis, a actinomicosis, ¿no? A gérmenes como histoplasmosis, ¿no? Entonces, gérmenes más subagudos a crónicos. Entonces, establezco esto en función de la agudeza, ¿no? Ya. Otra forma de ver también el laboratorio, ¿no? Es decir, por ejemplo, la ubicación de la lesión, ¿no? Mira, lo compro. Esta es una lesión a nivel de la cabeza, a nivel de la piel. Esta lesión está ubicado, ¿no? Acá, cabeza, piel. Está ubicado a nivel de el corazón, como endocarditis, miocarditis. Esta lesión está ubicada a nivel del pulmón, a nivel de la articulación, a nivel de los genitales, ¿no? Está asociado a contacto sexual de riesgo, está asociado a contacto con conejos, está asociado a contacto con pulgas, ¿no? Entonces, en función a la ubicación anatómica y en función a la exposición y a los riesgos, yo debo proponer un plan diagnóstico también, ¿no? En tales situaciones, en tales partes del cuerpo, cuando se colonizan tales gérmenes, en tal lugar, el tal animal tiene tales patógenos y tengo que también descartarlo. Me dejo entender. Si el paso uno, paso 2 obedece a una infección aguda o crónica que tenga una ubicación determinada, con una exposición determinada, establezco mi plan. Me dejo entender. Dice, yo creo que tiene leptospira, porque está con fiebre, medio amarillo, parece un güey, y él ha estado en Tarapoto y ha caminado descalzo por todo esta y se ha metido a la piscina, todo esto, ¿no? O incluso ha habido inundaciones y ha nadado en la inundación. Ya, ese, ¿no? Una propuesta diagnóstica. También puede ser otra cosa. Entonces, pues, ya. Segundo diagnóstico, hepatitis, porque sí, pues el agua está contaminada, las heces, todo, ¿no? Entonces, y vas haciendo tu propuesta diagnóstica y pidiendo, sea cultivos, sea biología molecular, o sea, incluso serologías, como le dije, ¿no? Anticuerpos, todo eso. Entonces, así se arma un plan de trabajo. Porque ya después, cuando ya has hecho el uno y el 2, ¿no? Y tienes los resultados, estás en el paso 3. Y acá viene lo que la IA intenta hacer, ¿no? Interpretación. Interpretación. Y supuestamente con la interpretación, habiendo hecho bien el paso uno, habiendo hecho bien el paso 2, llegando al paso 3, interpretación tiene que haber diagnóstico. O sea, tú has hecho todo ese esfuerzo mental,
siguiendo los pasos, ¿no? Haciéndole caso a toda la ave, ¿para qué? Para tener tu diagnóstico. Me dice, ya, acá, ya llegué, la hice, todo chévere. Y tú propones el paso 4, ¿no? Lo que la IA intenta hacer también, ¿no? Tratamiento. Entonces, con el tratamiento dices, sí, ya, bacán, excelente. Empiezo anfotericina, ¿no? Porque tiene, y acá le encontré, de hecho, que tenía un cripto en el cerebro y todo, chévere. Anfotericina, ya, más 5 fluoxetosina, no se diga más, ¿no? Entonces, entonces, eh, arranca el tratamiento, ¿no? Y veo la evolución. Si el paciente responde, buena hora; si no responde, como dije el otro día, lamentablemente no es la evolución, ¿ya? No es el tratamiento, o hay algunos factores ese es el rol del laboratorio, de cualquier laboratorio en cualquier caso, en cualquier paciente, y en cualquier enfermedad y en cualquier especialidad. Específicamente en enfermedades infecciosas con las salvedades que le estoy diciendo, ¿no? Por eso le digo, lo que estoy enseñando no tiene nada específicamente de infecciosa hasta el momento, ¿no? Entonces, una vez que establezco el tratamiento, ¿no? Yo digo ya, hoy es el día cero, estoy feliz, tengo mi diagnóstico de criptococosis meningia, soy un capo, ¿no? Y voy a seguir tratamiento, le voy a dar 14 días de anfotericina con flucitosina y luego lo voy a pasar a fluconazol dosis altas, que soy un genio. El problema es que en el quinto día, en el séptimo día hace falla renal, el día 14 llegué con las justas de acá y vuelve a tener signos meningitis. Entonces tienes que analizar por qué motivo. ¿Por qué? Porque no hay una prueba estricta que te diga, Jorge, está yendo bien, va muy bien, mira, esta prueba está yendo bien, está bajando tal marcador, está bajando esto, la cápsula del hongo está bajando, no hay eso, no existe. En infecciones infecciosas no hay una prueba exacta de seguimiento. Quizás una de las pocas enfermedades con una gran exactitud de seguimiento es el VIH, donde tienes que ver la carga viral, ¿no? Ahí sí. Como va cayendo, se correlaciona con la evolución clínica del paciente. Pero después en las demás son pocas enfermedades que tienen esa virtud, ¿no? De tener un biomarcador de seguimiento. En TBC no hay. En bacteremias, parcialmente, solamente si se aclara el cultivo, pero en determinados gérmenes, no en todos los gérmenes está estipulado. No hay una estandarización. Entonces aquí lo importante en el seguimiento es la clínica. La clínica. Si clínicamente va mal, tú tienes que replantear, ¿no? Dice, hoy no, otra vez tengo que hacer todo lo que la doctora me dijo, los 4 pasos, qué tedioso, qué fastidioso el doctor. Y tienes que volver a pie laboratorio, porque te has replanteado, ¿ya? Entonces, esa es la idea. El laboratorio es importante si lo ves de ese contexto. Hasta acá alguna pregunta, porque de aquí vamos rápido. ¿Alguna No, perfecto. pregunta? ¿Algo que les quede en el aire? No, está todo bien. ¿Cómo? No, pero ahora todo bien. Estamos. Ok. A ver, vamos a ver. Ya. Esto ya ustedes ya lo han escuchado, vamos solamente a reforzar. eh, el- entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente, ¿no? Contenido. Esto es simplemente para saber qué se utiliza en la actualidad, ¿no? Y lo que tenemos a la mano. En la tinción de Gram, usted ya la conoce, la han practicado probablemente con el doctor Paul, es quizás la forma más rápida. Una tinción de Gram no debe tardarse ni 10 minutos, ¿no? Idealmente. Y a veces los laboratorios te lo dan en una hora, ¿no? Es muy simple para dividir entre gram positivos y gram negativos, no hay mucha ciencia en eso, ¿no? El gram positivo, la tinción específica es con cristal violeta y gram negativo con la safranina. No tiene sentido que yo les pregunte pues, en la prueba del examen, ¿con qué se llega positivo? No tiene nada de sentido. Eso usted, como dice Gary, que usted tiene que saberlo, ¿no? O sea, no hay ni siquiera preguntarle. Pero aquí es bien interesante que lo que tenemos que ver es la detección o no detección de los peptidoglicanos, ¿no? Si el peptidoglicano se tiñe, ¿no? De cristal violeta, es un gran positivo. Y si no se tiñe, ¿no? Solamente va a teñirse de safranina, es un gran negativo, ¿no?
Recuerden ustedes cuando vayan a ver el GRAM, porque a veces puede ser de que ustedes tengan dudas, van al laboratorio y dicen, por favor, ¿me pueden mostrar la lámina? Porque el paciente no parece que tiene lo que usted va a encontrar. Mira, oye, tiene razón, es este GRAM positivo, porque es violeta. Y si es rosadito, es GRAM negativo, ¿no? Ahí están todos los pasos que ustedes tienen que seguir, que ya más o menos lo conocen, ¿no? Como les digo, no debería tardar ni 10 minutos, ¿no? Hacer una tinción de Gram. En mi época de residente, actualmente no hay, no teníamos un microscopio y unas laminitas con unos tintes. Entonces, cuando tomábamos la muestra, cuando tomábamos la muestra de residente, es decir, el doctor no tenía hinchado ya, nos agarraba a hacer de todo un poco. Aspirábamos la muestrita, lo poníamos en la laminita y hacemos la tinción y decimos, ya miramos, uy, sí, era positivo. Y ya sabíamos qué antibiótico darle, al menos de inicio, ¿no? Y ya esperábamos los cultivos que aparezcan en 3 5 días, ¿no? Ayudaba un montón, ¿no? Era bien bonito, ¿no? Igual ahora, si mando al laboratorio y viene el cultivo y viene el gram, que te puede venir en la hora, 2 horas, o vas al residente o al interno y dices, anda, corre, ahorita cuál es el gram, ¿no? Te van a mandar cuando vayas tú al laboratorio. Si es un buen clínico, un buen interno, y te dice, ándate al laboratorio, averíguame qué salió en el gram. Y tú vas corriendo. Doctor, fue una positivo, no se diga más, vamos a darle banco, vamos a darle oxacilina, vamos a darle fasolina, ¿no? ¿No? Dependiendo de lo que tenga. Esta es la división, ¿no? De gran positivos negativos. Esto después ya lo vamos a subdividir, ¿no? Gram negativos también, ¿no? Acá, importante de determinar tanto gran positivos y gran negativos, ¿no? Tres tipos de gérmenes son los más frecuentes, por así decirlo, ¿no? En coco gran positivos. Tenemos el estafilococo, estreptococo y enterococo. Son los tres que quizás los cocos que me interesan que ustedes conozcan, ¿no? Peptoestreptococo, no tanto, ¿no? Pero staph, estrepto y entero sí, porque son los que más van a escuchar en su práctica diaria cuando estén en el hospital. Todos los días lo van a escuchar. Así estén en medicina, en gineco, hasta en cirugía. El cirujano lo va a escuchar, así no quiere escucharlo. ¿Por qué? Porque le puede venir un cultivo que él ha tomado la muestra, puede venirle un coco. Y a veces es bien gracioso, no sabe interpretarlo. Entonces digo, ¿y qué será? ¿Qué cosa es? ¿Dónde puede estar? ¿O ¿dónde salió? Doctor, pues usted sacó la muestra del absceso de piel. Podría ser, le dice esto. ¿No? Ah, ya, te voy a decir. Los humanos son espectaculares cuando dan sus comentarios. Los traumas todavía son de libro, ¿no? Entonces, eh, la interpretación, ¿no? Del laboratorio va en función de las láminas previas que yo les he mencionado acá. ¿Entienden? De la ubicación, de la exposición, todo eso. Entonces, en gram negativo es igual, ¿no? Hay una gran subdivisión en los gram negativos que es la fermentación de la glucosa y no fermentación de la glucosa, ¿no? Entonces, en función a eso, muchas gracias. Este está mucho más extenso. ¿Ya? Ah, el otro es las formas, ¿no? Hay cocos, hay bacilos, hay espirales, hay comas, ¿no? Son únicos, hay pares, hay en cadenas, hay en racimos, ¿no? Hay ramificaciones, hay esporas. Uno por las formas puede, por ejemplo, identificar, ¿no? Si, por ejemplo, es un coco solo o en pares, uno estaría, si es un coco en pares, uno estaría pensando, por ejemplo, en gonococo, ¿no? O meningococo, meningococo. Si es un único o en pares y es cristal violeta, o sea, gran positivo, estarías pensando en estrepto, ¿no? O si está en cadena, también en estrepto o entero. Si está en racimo, pensarías en estafilococos. Cualquier estafilococo generalmente es en racimo, ¿no? Estrepto, como dice strep, ¿no? Es en cadenas, generalmente, o en pares, ¿no? Y así. Los gonos, los enteros, generalmente pueden ir en pares, pero los enteros antiguamente eran estreptos, ¿no? Eran considerados estreptos, pueden ir en cadena, ¿no? Ah, las ramificaciones, por ejemplo, si tenemos nocardiosis, ¿no? Es como si fueran unos hilos, ¿no? Si tuviéramos espirales, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué? En los treponemas, en las leptospiras, ¿no? Ahí, ¿no? En las espiroquetas, ¿no? Podemos contarlo así, ¿no? Acá tenemos racimos, ¿no? Acá tenemos gram positivos en pares, ¿no? ¿No? Acá gram negativos, ¿no? ¿No? Acá están en racimos, pero aquí están en ramificaciones, ¿no? Y acá están en racimos.
Coloración de 100 Nielsen. La coloración de 100 Nielsen, que es la de resistente a la decoloración del alcohol y el ácido fuerte, ¿no? Por eso, ¿no? Algunas personas le llaman, ¿no? ¿No? En la coloración de 100 Nielsen le dan estas características, ¿no? De alcohol ácido. Eh, los gringos le llaman bastante, le dan esa característica con alcohol ácido, ¿no? No le dicen tanto 100 Nielsen. ¿No? Acá le decimos el famoso DK, ¿no? DK dirigido al bacilo de Koch, pero no es estrictamente por bacilo de Koch, es para cualquier micobacteria. Micobacterias tuberculosas y micobacterias no tuberculosas, y las no tuberculosas son las famosas atípicas, ¿no? Por ejemplo, Kansasi, Mycobacterio gordoneae, Mycobacterio eh, abscessus, fortuitum, chelonae, Mycobacterium leprae. La lepra es una micobacteria, ¿no? Mycobacterium leprae. Mycobacterium africanum, que es un tipo de micobacteria tuberculosa, ¿no? Que pertenece al complejo de Mycobacterium tuberculosa. Mycobacterium avium, Mycobacterium bovis, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, hay una gran infinidad de micobacterias que debemos de entender. ¿Por qué? Porque la tinción no es específicamente de la tuberculosis. Asimismo, con cambios, ¿no? El 100 Nielsen modificado lo empleamos para Cristosporidium, para Ciclospora, para Isospora, ¿no? Que es la tinción de Yu, ¿no? Entonces, acá hay que entender muy bien una de las cosas, ¿no? Tenemos galactanos, ácidos micólicos, abundantes lípidos, ¿no? Tiende a tener una tinción parecida al gran positivo porque tiene peptidoglicanos, ¿no? Que es muy parecido a lo que tienen las bacterias. A las bacterias en este caso, que no son en este caso micobacterias, ¿no? Entonces, hay una estructura que se llama arabino-manano, ¿no? Que es parte, en todo caso, de este componente de galactano, que es medible en la sangre porque se libera de la pared micobacteriana. Entonces, lo que hace la tinción es el complejo de fucsina-micolato, ¿no? La fucsina se une a los ácidos micólicos, ¿no? Y genera este complejo fucsina-micolato y formando una barrera, ¿no? Que impide la salida de la fucsina cuando lo van a decolorar. Y por lo tanto, se tiñe de ese colorcito, ¿no? Que está acá, ¿no? Entonces da esa tinción como tal, ¿no? Plasmodium. La tinción de James Wright, sobre todo la de Wright, es la que empleamos para los antibiogramas, eh, perdón, para los hemogramas. Pero también es útil cuando queremos ver láminas periféricas para poder ver los plasmodiums, ¿no? Se hace no una gota gruesa, sino un extendido, ¿no? La tinción de Giemsa también la podemos usar para los plasmodios, para triponemas, ¿no? Para las clamidias, para las borrelias. Nosotros acá en el país no tenemos borreliosis. El mejor ejemplo, ¿cuál es el mejor ejemplo de borreliosis? A ver, chicos, ¿qué enfermedad da borreliosis? Acá en Perú no es, pero a ver, curiosidad si es que lo saben. ¿Qué enfermedad famosa está representada por la borrelia? La borreliosis, ¿verdad, Sí, doctor? Eh, borrelia, eh, Lyme. Lyme, enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es el mejor exponente de la borreliosis, ¿no? Ok, entonces ahí sirve mucho eh, en la tinción de Jameson, ¿no? Un momentito. La tinción de Jameson. Ok. En el caso de los hongos,
tenemos el azul del lactofenol, ¿no? Este es un trichofitón metagrofites, ¿no? Es muy sencilla, ¿no? Tomas la muestra, la colocas en una lámina y le colocas literalmente el azul del lactofenol es azul, es un azul bien bonito, ¿no? Medio celestito. ¡Pac! Lo pones y le pones la laminita encima y esperas unos 5 minutos aproximadamente y vas a ver esas estructuras con ¿no? sus conidias, ¿no? Sus filamentos, ¿no? Bien bonito. No solamente sirve para el trichofitón, sino también te puede servir para qué? Para este Aspergillus, para Mucor, para Fusarium, dermatofites como este también, o sea, pero cualquiera, ¿no? Entonces es útil en cualquier tipo de escenario. Ah, la otra tinción es la prueba de hidróxido de potasio, ¿no? Que es el KOH, ¿no? Es mucho más sencilla incluso, ¿no? Preparas la muestra y pones una gota y también, pero no te va a dar ese realza azul que te da el azul del lactofenol, solamente te va la estructura en transparente que tienes que tú con el micro moverlo para que veas el brillo de la pared. Ves el brillo de la pared y ahí puedes ver la estructura, ¿no? En esta parte de acá, ¿no? Así. Entonces eso es moviendo el micro, lo vas a determinar. La tinción de hematoxilina eosina, ¿no? Que es generalmente la que usamos ¿para qué? Para histología, ¿no? Esto es la preparación en qué? En parafina, que parece una especie de cera de vela. Y, ahí. Y esto es importante porque nosotros cogemos las biopsias, eso es un punto que me faltó decirles en el laboratorio, bueno, no es estrictamente laboratorio, sino es patología, y las biopsias se someten ¿a qué? Se someten a un estudio de patología, ¿no? Con la intención de poder determinar estructuras que pudieran tener estructuras compatibles con microorganismos, como por ejemplo micobacterias, ¿no? Hacemos tinciones como tal. Podemos encontrar histoplasmas, podemos encontrar paracocos dentro del germen, ¿no? Y a veces, en algunos casos, hasta se puede identificar estructuras que pudieran sugerir que son cocos o bacilos, pero es bastante complejo. ¿Ya? Sí, en este caso de los hongos se puede emplear, se puede buscar. Coloración de plata, ¿no? Que ya sabemos, esta es quizás la coloración más fordamis que hay, o sea, ¿no? Como para tontos. Si esto no la capturas, es bien difícil. O sea, todo se pinta de verde y los hongos se pintan de negro. Se acabó y listo, ¿no? Eh, este se llama el Grocot Gomori, tinción de Grocot Gomori o la tinción de metamina de plata, ¿no? Estrictamente para hongos. Podemos capturar levaduras, como en este caso, y también podemos capturar filamentos. Se ven bonitas imágenes en estos casos. Tinción de tinta china. Esto es bastante específico para criptococos, ¿no? Para criptococos neoformas o para criptococos gatti. Una de las dificultades, por ejemplo, en meningitis para criptococo es que tienen que tener en cuenta que el hongo tiene que ser exageradamente redondo, ¿no? Redondito, bien bonito. No tiene que ser con bordes así bastante desordenados, nada, redondo, ¿ya? En los cultivos, lo que se quiere ver es la multiplicación microbiana, ¿no? Se reproduce en determinados medios, ¿no? Y ambientes controlados. Es decir, lo que se quiere con los cultivos es medios enriquecidos con determinadas sustancias que faciliten el crecimiento de las bacterias. Los tres medios más específicos, ¿cuáles son? El agar sangre, agar chocolate y el agar McConkey, ¿no? McConkey, chocolate. El McConkey es más dirigido para gram negativos, ¿no? El agar sangre para gram positivos, ¿no? Y el agar chocolate indistintamente para cualquiera de ellos dos, ¿no? Básicamente por ahí se va la cosa, ¿no? Y uno, por convención, siempre somete a estos tres tipos de cultivos, ¿no? Claro está que si tú quieres o estás pensando, como yo lo dije, ¿no? Estamos pensando que puede ser una micobacteria, Lobo Jensen, ¿no? En medio el Lobo Jensen. Estoy pensando que puede ser un hongo, Agar saburó, ¿no?
¿no? Y hay otras ilegales. Pero si tú ya estás pensando estrictamente en algunas bacterias específicamente, ya vas viendo algunos medios específicos de ellas, ¿no? Tiger Martin ¿para quién? Para clamidia, ¿no? Eh, Luis Castañeda, aunque ya no se usa, para brucella, y así, ¿no? Y así vas viendo qué medios son. Cuando yo llevaba microbiología era bien traumante porque los profesores eran biólogos, ¿no? Y nos hacían memorizar medios de cultivo, que para que algunos me acordaba, yo ni me acuerdo uno, ¿no? Pero lo que me dio claro, claro es que el microbiólogo está pensando y dice, oye, el clínico piensa que es esto y yo la estructura la he visto compatible con la otra, lo meto a tal medio, dice, pum, con una habilidad para decisión brutal, ¿no? A veces mira la placa y dice, que parece que es esto, ¿no? A ver, vamos a ver el grado, la estructura es similar, ya a tal medio, y le da, ¿no? Esa es como eso la IA no lo puede hacer, ¿no? Eso lo hace ese hombre nada más, ¿no? Por la experiencia y todo lo que ve, ¿no? Esa es la microbiología clásica, ¿no? El crecimiento bacteriano, ¿no? Como ustedes ven, que es lo que uno quiere, ¿no? Que la bacteria potencial el crecimiento bacteriano para poder detectar las bacterias y poder o cultivarlas y poder identificarlas, ¿no? Test para diferenciación, catalasas, coagulasas para gran positivos, ¿no? El patrón de hemólisis, ¿no? Y las formas. Las catalasas, ¿no? La utilizamos para definir si es positivo, es estafilococo, si es negativo, es estrepto o entero, que son los tres que les había pedido que se acuerden ustedes para cuando... Haciendo un paréntesis, ¿qué es lo que yo me gustaría a mí? Como les vuelvo a repetir, dije también en la clase que se gustaría gérmenes que se deben acordar, ¿no? Es el staph, el estrepto y el entero en los gran positivos. No es que sean los únicos, deberían acordarse de estos, ¿no? Al menos. En gram negativos, siempre es importante la E. coli, la Klebsiella, que siempre está de moda, nunca pasa de moda, la Salmonella. Y actualmente uno de los que me gusta bastante es el Enterobacter. El Enterobacter es genial, esa es una pseudomonas dentro de de las fermentadoras, ¿no? La pseudomonas es la maestra del engaño o la maestra de la resistencia, ¿no? En el sentido de que puede manifestar varios mecanismos de resistencia a la vez, ¿no? Como dice, es una que se escurre, ¿no? Por ahí, pam, pam. Estas son generalmente fermentadoras y en no fermentadoras representativamente, porque en verdad hay varias no fermentadoras. Incluso dentro de una especie puede haber fermentón y fermentador. Pero no fermentadoras, pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrofomonas, Burkholerias, ¿no? Esas cuatro. Entonces, eh, no es que sean pocas, son bastantes. Son las bacterias que siempre van a escuchar cuando van a pasar visita y si alguna vez algunos hospitales los obligan a rotar en UCI, uy, ahí la van a escuchar cada rato, ¿ya? En los cultivos de esputo, uy, está colonizado con cualquier cosa ahí. Dinosaurios salen del esputo. Y van a repetir siempre, mira, otro tiene una col, tiene una Klebsiella, hay un virus por ahí ya, después tiene una Klebsiella, tiene una Klebsiella, tiene Pseudomonas, ha aparecido por ahí una micobacteria, tiene una Klebsiella, tiene una Pseudomonas, tiene una Cinetobacter, uy, aparece que hay una influenza, o sea, de todo siempre va a repetirse y aparece un germen nuevo por ahí, una cosa rara, pero estas todavía van a estar por ahí dando vueltas. Coagulasa, ahora sí, generalmente si es coagulasa, ya visto que es catalasa positivo, y si es coagulasa positivo, es un estafauro. Si es coagulasa negativo, es un estafilococo SP. En los estafilococo coagulasa negativo, tenemos una gran cantidad, eso lo pueden revisar. Y ahí tenemos, por ejemplo, epidermidis, saprophyticus, lundinensis, ¿no? Saprophyticus, lundinensis, epidermidis. Luteus, ¿no? Una gran cantidad. Los coagulasa negativos, a diferencia del aureus, son más benevolentes, no son tan agresivos. El aureus sí es muy peligroso. Por eso que siempre, hasta guías de manejo hay dirigidas a aureus. Las pruebas de resistencia están dirigidas a aureus, pero las extrapolamos a los otros, ¿no?
Hemólisis. En el caso de la hemólisis, tenemos estafilococo alfa, ¿no? Eh, beta, hemólisis beta, beta y gamma, ¿no? Y dependiendo de ellos podemos ver qué tipo de estructura o gérmenes. Como les dije en el pasado, los cocos, ¿no? Gamma hemolíticos actualmente no son totalmente diferentes, ¿no? O sea, se sabe que son diferentes. En los alfa positivos tenemos el virida, ¿no? Es el que más, es el más representativo. Y el beta, el piógenes, ¿no? El piógenes, ¿no? Hemólisis, ¿no? Alfa hemólisis, sobre todo por la coloración, ¿no? O proteína sensible, hemólisis completa, ¿no? Tenemos también hemólisis parcial en beta, ¿no? Estas son las técnicas en resumen para diferenciación, ¿no? Alfa hemólisis tenemos Streptococcus el grupo viridans, tenemos en beta piógenes, agalacteae, iris galacteae, y en gamma tenemos enterococos, Streptococcus bovis, ¿no? Y los grupos D. La clasificación de Landsfield es la clasificada de los estreptococos, ¿no? Este ya está. El Agalactiae. El Agalactiae es una cosa bien curiosa. Normalmente es el más asociado a sepsis neonatal. Por eso que en las mujeres, en la semana 32 se le está haciendo cultivo de secreción vaginal para ver si están colonizados con este germen. Y así poder tener todas las previsiones del caso para disminuir la chance de sepsis neonatal. Cualquier tipo de fiebre en un niño que nace de una mujer que está con este tipo de germen, se sospecha en sepsis neonatal por Streptococcus galacteae, porque el canal vaginal está colonizado, ¿no? Entonces, ¿cómo dividimos los cocos? En catalasas, ¿no? Positivo para staph, negativo para strepto, y en el caso de staph con coagulasa y en el caso de strepto con las hemólisis, ¿no? En bacilos positivos, y acá es muy simple, ¿no? Si es esporas negativo, o sea, que no fabrica esporas, Listeria y Corynebacterium, y esporas positivos, Bacillus y Clostridium. En el caso de los Corynebacterium, el famoso Corynebacterium, ¿cuál es? Corynebacterium diphtheriae. El Corynebacterium diphtheriae. Ese lo podemos ver con la tinción, el color verde de malaquita, ¿no? Color verde de malaquita. Ese es más que todo para el colesterol difteriae, ¿no? A veces podemos ver, ¿no? Un bacilo gram positivo. Si ustedes ven un bacilo gram positivo en una persona que está tosiendo en el hospital o llega un niño, se asustan, ¿ya? Porque puede ser difteria. Y a veces los chicos no le prestan atención, ¿no? Entonces tengan bastante cuidadito, ¿no? Bastante cuidado. Un bacilo gram positivo en una persona que está tosiendo. Bastante cuidado, ¿no? Pasó una vez, ¿no? Todo inocente el internito hace años, ¿no? Le tomó una prueba de hisopado y estábamos en brote de difteria y le hace la prueba de hisopado, lleva la muestra él sin máscara, todo feliz ahí. Se va, ¿no? Le mira el resultado, feliz se va, todo, ¿no? Le muestra al internista todo feliz. Y ahí me dice, Jorge, mira lo que ha salido acá. ¿Te parece correcto esto? ¿Me era positivo? Y digo, bueno, sí, pues sí, pues sí, positivo. Ya. ¿Y quién es el paciente? ¿Está tosiendo allá? Caray. Teníamos una disteria, creo que como 8 horas, 10 horas estaba ahí, está tosiendo como loco, ¿no? Y el internito que mirando en la cara, todo, ¿no? Hay que tomar medicamentos con profilaxis, todas esas cosas, ¿no? Pero tengan en cuenta eso, ¿no? Siempre hacer las pruebas, los procedimientos hay que hacerlos con máscaras, ¿no? Si es que van a drenar con lentes, tomar unos guantecitos, siempre con mucha bioseguridad. Y si es así, bien difícil que te contagies de cosas, ¿no? Pero a veces uno no se percata. Paciente con meningitis, ¿no? Severa en pocos días,
con lesiones dérmicas, al toque hay que estar mirando si es que no tenga meningococo, ¿no? Hay que usar bastante protección, ¿no? No sé que te contagies ahí. ¿Ok? Ya. Pruebas para bacilos gram negativos, ¿no? Bacilos gram negativos, ¿no? El agar McConkey, ¿no? Que les había mencionado. Y hay una diferenciación entre fermentadores y no fermentadores. Algunas salmonelas son no fermentadoras, por ejemplo, ¿no? Como dije, ¿no? Dependiendo de la especie. Métodos selectivos, ¿no? Y diferenciales, ¿no? Y vemos cuáles podrían ser, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las bacterias? Reacciones capsulares. ¿Esto básicamente para qué? Para diferenciar cuáles son los encapsulados, ¿no? Generalmente los más clásicos son estos de acá, ¿no? Eh, hablamos de encapsulados. Acá también. También se dice que los criptococos son encapsulados. ¿Por qué motivo se puede ver si hay reacción con cápsula o no, ¿no? Si ves en la tinción si es que hay cápsula o no. Con la intención de poder identificar algunos, porque no todos tienen cápsula. Entonces, si tienes, por ejemplo, un coco gram positivo, diplococo o en streptococo, o, perdón, o strep, o sea, en cadena, y tiene cápsula, al toque, pues, esto es un estreptococo neumonio, ¿no? Si es un gram negativo y está separado como bacilo, es un hemófilo, dice esto, ¿no? Y si es un diplococo intracelular, ¿no? En serio, de frente, ¿no? Pues te puede servir para eso y básicamente para conocer que estás contra un paciente que tiene, en este caso, una infección por encapsulados y que potencialmente, si no tiene, por ejemplo, vaso o tiene algún defecto de la opsonización, puede hacer forma severa de infección. Los cultivos como tal, tenemos el Dyer Martin, ¿no? El de lactato, ¿no? Tenemos específicos, por ejemplo, lático factor 5, factor 10, ¿no? Eh, extracto de levadura de charcol, palellonela, el agar seguro para hongos, ¿no? Son unos ejemplos. Como le digo, hay varios tipos de cultivos para determinados patógenos, estos son los más comunes. El agar Logos tengiense para micobacteria es para cualquier micobacteria, no solo para tuberculosis, ¿sí? Para micobacteria. ¿No? Pigmentos, ¿no? Estafilococo aureus de color amarillo, pseudomonas verde para pseudomonas originales, serratia, macenses, ¿no? Estas son únicas como tal, es en función, vemos en función de la división, en función de la pared, ¿no? En función de la membrana. Actualmente, un momentito, por favor. Ya, actualmente tenemos clasificaciones morfológicas, levaduras propiamente dichas, hongos filamentosos, hongos dimórficos. Eso lo, siempre lo explico, ¿no? Porque no es tan complejo en este caso cuando ustedes van a dividir, ¿no? A los hongos, ¿no? Traten de tener un esquema mental, ¿no? Así como con las bacterias, con los cocos, ¿no? Un esquema mental sobre los hongos. Cada vez por hábitos y por tratamientos están teniendo un gran problema, que es el hecho de lo más relevante, ¿no? Es el problema de inmunosupresión por las enfermedades crónicas,
por los hábitos saludables que no lo tienen muchos, ¿no? Por ejemplo, la obesidad no es bastante marcada actualmente, ya es bastante marcada. Entonces, yo creo que lo que tienen que tener en cuenta es que el escenario que ustedes van a enfrentar en el futuro va a ser bastante crítico con respecto a los inmunosuprimidos, ¿no? Hay un montón de pacientes con cáncer, hay un montón de pacientes con enfermedades autoinmunes y eso predispone a que los hongos puedan tener un rol patogénico mayor, ¿no? Porque los inmunosuprimimos o se inmunosuprimen por las enfermedades. Motivo, como les había dicho en las clases en esas fechas, los hongos tienen una cosa muy particular, ¿no? ¿Qué cosa sucede con los honguitos? Es que están, los honguitos están teniendo cada vez más incidencia de enfermedad, por lo tanto, utilizo más antifúngico y por lo tanto ya se registra resistencia contra algunos antifúngicos. ¿Cuál es el problema de los antifúngicos? Es de que la industria no produce tantos, ¿no? La ciencia no produce tantos. Hay ensayos corriendo todo con antifúngicos, pero como tampoco es que haya tanta patología, no se puede hacer un ensayo con tanta población. Entonces ahí viene la dificultad para poder constatar, verificar que tal antifúngico tiene tal o cual función, porque no hay tantos pacientes por tanta población, como sí lo podemos tener en las infecciones bacterianas, ¿no? Hay bastante paciente para poder ensayar y para poder investigar y para poder demostrar que el medicamento es adecuado, ¿no? Ejemplos de levaduras, las cándida y los criptos, ¿no? Filamentos, en este caso los septos, los no septados, ¿no? Los septos generalmente con aspergilos y los no septados con, ¿no? no septados con nuestro amigo cigomicetos. Entonces, en el caso de los dimórficos, ¿no? Hay levaduras, filamentosos y dimórficos. Los dimórficos que son los que tienen dos estadios, ¿no? Tenemos los blastomices, los coccidioides, los paracoccidioides y los esporotrix o esporotricosis. Ah, tenemos dos etapas, ¿no? Que viene a ser la etapa de hongos dimórficos y viene a ser, perdón, la etapa de filamentos, como lo aprecian acá, ¿no? Estos son la etapa filamentosa y esta es la etapa de levaduras, ¿ya? Al final, en resumen, esto es lo que nosotros vemos, ¿no? Levaduras e hifas. En levaduras tenemos cándidas y cripto. Un momentito, por favor. Aló. ¿Por qué? No sé. Levadura, cándida, cripto, hifas, ¿no? Septadas, no septadas, dimórficos. Y en el caso de septados tenemos aspergillus infusario y no septados, mucor, rizopo, rizomucor, ¿no? Todos los que vienen a ser los cigomicetos. Y en los dimórficos, blastomicias, histoplasmas, coccidioides, porotrix, penicillium, margeneu, paracoccidioides. Entonces son los que tienen dos estadios, ¿no? Tanto de IFA como de levadura. En Candida albicans, ¿no? Una de las formas de identificarla es la generación de la pseudo-IFA, ¿no? De la pseudo-IFA y el famoso tubo germinativo, ¿no? La pseudo-IFA y el tubo germinativo. Ok, entonces, eh, vamos a hacer acá, descartar. Vamos a poner una nariz. Hay máquinas para poder identificar o hacer no es que hagamos el cultivo, sino una vez que tengamos crecimiento, por ejemplo, ¿no?
el agar chocolate, el oso buró, se está mirando y se encuentra que crece algo. Entonces requiere una máquina de Bytec más Malditov, ¿no? Eso no pegó mucho acá en el país, no hay, pero era utilizar la identificación con Bytec y a la par, al toque, unirlo con Malditov con espectroscopía de masas, ¿no? Eh, Eso es bastante, ¿no? Bonito, todo eso, pero um, como tal, que tenga entendido, no tiene mucho bueno, ¿no? Hay máquinas de Malditov por separado, ¿no? Ok. Ese es el sistema Microscan y el sistema Phoenix. Ok, entonces hasta aquí más o menos uno puede decir, y eso es un esbozo nada más de la microbiología, porque en verdad asumo yo que cuando han llevado el curso han hecho más cosas más profundas de la microbiología de cada agente infeccioso y en el laboratorio habrán hecho algunas prácticas dirigidas a esto, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta hasta acá para pasar a la siguiente? Creo que no, Doc. Ya. Paramos unos 5 minutos, ¿le parece? Sí, doctor. Ya, ok. 5 minutitos y retomamos.